Hola, soy Montserrat Perros Palfaro y les voy a hablar sobre embriología del sistema endocrino. El periodo fetal abarca desde la 9ª semana de gestación hasta el nacimiento. Este se caracteriza por el rápido crecimiento del cuerpo y por la maduración de los sistemas. Al final de la 3ª semana, el tubo neural se eleva y se cierra en el dorso. El mesodermo mantiene juntos los tubos y el mesodermo de la placa lateral se va a dividir para formar una capa visceral. Esta va a estar asociada al intestino, y una capa parietal, que junto con el ectodermo dará origen a los pliegues de la pared lateral. El cierre del neuroporo craneal se va a dar entre el día 24 y 25 y este tiene de 18 a 20 somitas. El encéfalo tiene 3 dilataciones, va a tener un extremo cefálico y este va a dar origen a las vesículas primarias y secundarias. El encéfalo se divide en tronco encefálico, que es una prolongación de la médula espinal y cuya organización de la placa basal y alar se asemejan a esta. Los centros superiores, que van a ser cerebelo y hemisferios cerebrales, estos destacan de las placas alares. Y tras el cierre del tubo neural, el encéfalo dará origen a 3 vesículas que van a ser las primarias, que son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Estas 3 darán origen a las 5 vesículas secundarias, que estas después darán origen a los hemisferios cerebrales, el epitálamo, el mesencéfalo, etc. Los hemisferios cerebrales aparecen al iniciarse la 5ª semana del desarrollo, como invaginaciones bilaterales en la pared lateral del prosencéfalo. A la mitad del segundo mes, en la parte basal de los hemisferios, empieza a crecer y penetrar en la luz tanto como en el ventrículo lateral como en el suelo del agujero de Monro. Y en las imágenes podemos ver en la imagen A en qué sección está señalado el hipotálamo, en qué zona van a estar los hemisferios cerebrales. Y en la imagen B podemos ver el agujero de Monro. La diferenciación es el proceso mediante el cual las estructuras del feto van haciéndose más complejas. Es en el cerebro el primer paso que se da con la formación en el extremo del tubo neural primitivo de 3 vesículas. La primera vesícula es el anterior y esta va a formar el cerebro anterior o prosencéfalo inmediatamente detrás. La segunda vesícula esta va a formar al cerebro medio o mesencéfalo y la tercera vesícula va a formar al romboencéfalo o cerebro posterior, que está conectado al resto del tubo neural primitivo. Este va a ser después la médula espinal. El prosencéfalo es también llamado cerebro anterior porque este es el que da origen al lóbulo frontal del cerebro del embrión durante la etapa de gestación. El hipotálamo. El hipotálamo se va a desarrollar a partir del diencéfalo embrionario y se divide funcionalmente en 3 zonas: la rostral o supraóptica, la medial o tuberal y la caudal o mamilar. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo. Un surco hipotalámico divide la placa en una región dorsal y otra ventral, que va a ser tálamo e hipotálamo. El hipotálamo es donde se dará origen a la porción inferior de la placa alar. Se diferencia en varias áreas nucleares que controlan las funciones viscerales, como es el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la conducta emocional. Uno de estos grupos, el cuerpo mamilar, produce una protuberancia bien definida en la superficie ventral del hipotálamo, a ambos lados de la línea media. Y está igual la imagen A, y ahí selecciona dónde es la zona del hipotálamo. La hipófisis. Esta se va a desarrollar a partir de 2 partes totalmente distintas. Una es la prominencia ectodérmica del estomodeo, situada justo delante de la membrana bucofaríngea, que esta es la bolsa de Rathke. Y la otra es una extensión descendiente del diencéfalo, que va a ser el infundíbulo. Esto lo podemos ver en la imagen A, está señalando el infundíbulo y justo atrásito está la bolsa de Rathke. Cuando el embrión tiene alrededor de 3 semanas de vida, la bolsa de Rathke aparece como una vaginación de la cavidad oral para crecer luego dorsalmente hacia el infundíbulo. Hacia el final del segundo mes,
pierde su conexión con la cavidad oral y entonces éste entra en contacto estrecho con el infundíbulo. Durante el desarrollo de las células en la pared anterior de la bolsa de Rathke, aumenta con rapidez, contribuyendo el lóbulo anterior de la hipófisis. Una extensión pequeña del lóbulo, que es la parte tuberal, crece a lo largo del tallo del infundíbulo y acaba por rodearlo. La pared posterior de la bolsa de Rathke se convierte en una parte intermedia de poca importancia entre los seres humanos. El infundíbulo da origen al tallo de la parte nerviosa. Es llamado también el lóbulo posterior de la hipófisis. Esta va a ser conocida como la neurohipófisis. Esto está compuesto por células de neuroglía y contiene además varias fibras nerviosas provenientes del área hipotalámica. Y en la imagen C podemos ver ya cuál es la parte nerviosa, la parte intermedia y el lóbulo anterior. El origen de la glándula hipófisis es ectodérmico, se desarrolla a partir de dos fuentes, que va a ser una la adenohipófisis, que es la parte glandular, que surge del ectodermo oral, un crecimiento hacia arriba desde el techo ectodérmico del estemodeo, el divertículo hipofisiario. La otra es la neurohipófisis, que esta va a ser la parte nerviosa. Se origina en el neuroectodermo y es un crecimiento hacia abajo del neuroectodermo del diencéfalo, el divertículo neurohipofisiario. La glándula tiroidea. La glándula tiroidea aparece como una proliferación epitelial en el piso de la faringe, entre el tubérculo impar y la cópula, en un punto que más adelante indicará el agujero ciego. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo está marcando el agujero ciego. Después la glándula tiroidea desciende delante del intestino faríngeo como un divertículo bilobulado. En la imagen de la derecha podemos ver cómo es que desciende la glándula tiroidea. Durante la migración permanece conectada la lengua a través de un conducto estrecho, el conducto trigroso, que desaparece más tarde. Durante la séptima semana ocupa su posición definitiva enfrente de la tráquea. La glándula tiroidea empieza a funcionar aproximadamente al final del tercer mes, momento en que se distinguen los primeros folículos que contienen coloide. En la imagen de la derecha, la B, podemos ver cómo ya la glándula tiroidea está en el lugar. Bolsas faríngeas. El embrión consta de 4 pares de bolsas faríngeas. La quinta es rudimentaria. Como el revestimiento endodérmico epitelial de las bolsas produce varios órganos importantes. Se explica cada una de estas por separado. Las estructuras derivadas de ellas se resumen en la bolsa faríngea número 1, da a las estructuras como cavidad timpánica, que sería el oído medio, y el conducto auditivo, que es la trompa de Eustaquio. La bolsa faríngea 2 va a dar a la amígdala palatina y a la fosa de la amigdalina. La bolsa faríngea 3 da a la glándula paratiroidea inferior y al timo. Y la bolsa faríngea 4 va a dar origen a la glándula paratiroidea superior, el cuerpo ultimobronquial. Las glándulas suprarrenales. Estas se desarrollan a partir de dos componentes, una porción mesodérmica que forma la corteza y una porción ectodérmica que va a formar la médula. Durante la quinta semana de desarrollo en las células mesoteliales están situadas entre la raíz del mesenterio y la gónada. En desarrollo comienzan a proliferar penetrando en el mesénquima subyacente. Aquí se van a diferenciar en grandes células acidófilas que constituyen la corteza de la glándula suprarrenal. En la imagen está señalado la glándula suprarrenal como está en desarrollo. Poco después, una segunda oleada de células del mesotelio penetra en el mesénquima que rodea la masa acidófila original. Estas células, más pequeñas que las de la primera oleada, originan más tarde la corteza, que va a ser la definitiva de la glándula. Estas son células productoras de esteroides. En el segundo trimestre empiezan a secretar DHEA, que la placenta va a convertir en estrógeno. Según los datos disponibles, la producción hormonal por la corteza fetal es importante para mantener la placenta y el embarazo.
Poco después del nacimiento, la corteza fetal evoluciona rápidamente. En cambio, las células restantes se diferencian en 3 capas de la corteza, que va a ser la zona glomerulosa, la fasciculada y la reticular. La corteza secreta fundamentalmente cortisol, aldosterona y andrógenos. El páncreas. El páncreas consta de 2 yemas, la dorsal y la ventral. Estas se originan en el endodermo que reviste al duodeno. A diferencia de la yema pancreática dorsal, que se localiza en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral está cerca del colédoco. Cuando el duodeno gira a la derecha y adopta una forma de C, la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente de modo parecido a lo que ocurre en la entrada del colédoco. La yema ventral termina situándose de inmediato por debajo y detrás de la yema dorsal. Más tarde el parénquima se fusiona con el sistema de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral. La yema ventral forma del proceso o apófisis unciforme, así como la parte inferior de la cabeza del páncreas. La parte restante de la glándula deriva de la yema dorsal. El conducto pancreático principal se compone de la parte distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. Y aquí en esta imagen podemos ver el páncreas durante la 6ª semana de desarrollo. La yema pancreática ventral tiene un estrecho contacto con la yema pancreática dorsal. Y en la figura B hay una fusión ya de los conductos pancreáticos. La parte proximal se oblitera o persiste como un canal pequeño conocido como el conducto pancreático accesorio. Junto con el colédoco, el conducto pancreático principal entra al duodeno en el sitio de la papila mayor. El conducto accesorio entra por la papila menor. Cerca del 10% de los casos del sistema de conductos no se fusiona y persiste el sistema doble original. En el tercer mes de vida fetal, los islotes pancreáticos, conocidos como los islotes de Langerhans, se desarrollan a partir del tejido pancreático parenquimatoso y se dispersan a través del páncreas. La secreción de insulina comienza aproximadamente en el 5.º mes. Las células que secretan glucagón y somatostatina también se desarrollan a partir de las células parenquimatosas. El mesodermo visceral, que se encuentra alrededor de las yemas pancreáticas, forman el tejido conectivo pancreático.